Los sistemas de seguridad social europeos están, aun siendo diferentes entre sí, puesto que responden a realidades nacionales también muy diferenciadas, sin embargo, están aquejados de problemas similares. Esencialmente, esos problemas se refieren a dos cuestiones. En primer lugar, es el problema del empleo. Las circunstancias de crisis económica han afectado de forma extraordinaria a los niveles de ocupación, de tal manera que el desempleo ha crecido en los últimos 6 o 7 años de una manera muy notable, provocando situaciones de pobreza. El fenómeno de la pobreza, relativamente erradicado, no absolutamente en los espacios europeos, sin embargo, ha experimentado en estos últimos años un crecimiento que debe ser abordado. Por este motivo, las instituciones comunitarias han elaborado formas o orientaciones para poder afrontar este fenómeno que constituye, como he dicho, uno de los problemas fundamentales de los sistemas públicos de protección social en Europa. ¿De qué forma hacerlo? Obviamente garantizando la protección de las personas que carecen de empleo y por tanto de recursos suficientes para subsistir, pero sobre todo a través de un enfoque que pretende ser singular, conectando la protección con desempleo con lo que se podría denominar un planteamiento activo de la situación de desempleo, intentando que estos trabajadores que carecen de ocupación y que están en situaciones de extrema fragilidad social, cercana incluso a las situaciones de pobreza, puedan retornar lo antes posible a la actividad laboral. La segunda de las cuestiones que también preocupan a los sistemas de seguridad social está relacionada con el envejecimiento de la población. La población mayor de 65 años en Europa es una población que también ha experimentado un incremento extraordinario y que, de seguir las previsiones que se hacen para el año 2050, multiplicará casi por 2 el número de las personas que estarán en edades superiores a los 65 años y serán también un número de personas muy superior a la de los jóvenes o a las personas incluso en edad activa. Esto significa que cada vez habrá menos personas que puedan sustentar financieramente los sistemas públicos de protección social, de tal manera que estos, en general, en el ámbito europeo, y de nuevo aparecen las instituciones comunitarias para generar orientaciones y dar recomendaciones a los países de cómo deben abordar esta nueva problemática, lo hacen insistiendo en una palabra que se ha convertido en un leitmotiv de estos últimos años, que es el envejecimiento activo. Esto significa que se sugiere a los sistemas nacionales de seguridad social una serie de iniciativas relacionadas con el problema del envejecimiento, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, se trata de fomentar la permanencia en activo de los trabajadores de edad madura. Hay un problema que se ha suscitado en los últimos tiempos al compás del crecimiento del desempleo al que he hecho referencia antes, que es el incremento de la tasa de desocupación de los trabajadores mayores de 50 a 55 años. Pues bien, uno de los objetivos es lograr que estos trabajadores permanezcan en activo el mayor tiempo posible. Una de las medidas que se sugieren y que muchos países ya han adoptado es la de incrementar la edad de jubilación, alcanzando incluso en algunos países las edades como 69 o 70 años. En todo caso, situándolas como mínimo en torno a los 65. Esto es así en los casos en países que antes la tenían fijada en los 60, es decir, que la edad generalizada de jubilación en estos momentos en los países europeos es de 65 y hay muchas experiencias, la española entre ellas, en la que la edad de jubilación sube a los 67 años. Otra de las medidas que se han suscitado, aparte de incrementar la edad de jubilación, son medidas de recorte de las formas de jubilación anticipada. Es decir, se entiende que la exclusión prematura de los trabajadores del mercado de trabajo no solo tiene efectos sociales graves, despilfarro de fuerza activa, problemas de socialización de los trabajadores de edad desocupados, cuestiones de pobreza, incluso en esos trabajadores por las jubilaciones de escasa entidad que pueden percibir, y en consecuencia la conclusión es que deben recortarse esas formas muy generalizadas hasta ese momento de anticipo de la edad de jubilación.
Todas estas cuestiones están relacionadas con el equilibrio financiero de los sistemas. Sin duda alguna, el envejecimiento de la población, el hecho de que cada vez más las personas que obtienen pensiones las disfruten durante periodos más largos de tiempo, lo cual es un valor social, sin duda alguna, porque es reflejo de la mejora del estado sanitario e incluso de las condiciones de vida de las personas de esa edad. Sin embargo, suponen una carga financiera muy importante sobre los sistemas de protección social, que se ven obligados a afrontar gastos financieros cada vez más crecientes en relación con poblaciones cada vez más numerosas, en relación con quienes son activos y deben desarrollar la tarea de sostener esos sistemas. Que no se olvide, son sistemas que normalmente se apoyan en una lógica de reparto, es decir, que son los activos de hoy los que están financiando las pensiones de hoy. Los pensionistas reciben sus pensiones, en Europa al menos, donde los sistemas de capitalización individualizada no han encontrado gran difusión. Los pensionistas reciben, como digo, esas pensiones en virtud de un pacto intergeneracional, en virtud del cual son los activos de hoy los que financian esas pensiones, esperando, ese es el sentido del pacto social, que en el futuro los activos del mañana financien sus propias pensiones. Pues bien, el sistema de la sostenibilidad, el problema, de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social es un problema central, y todas estas medidas que he enumerado en relación con los trabajadores de edad madura, pues son medidas que tienden a garantizar esa sostenibilidad a cambio o con el objetivo de que la calidad de la tutela de sus sistemas no resulte perjudicada. En la medida en que estas opciones se adopten, sobre todo lo que se refiere al envejecimiento de la población, pero también en relación con el desempleo, que está a su vez conectado con las situaciones de pobreza, en la medida, insisto, en que estas medidas se adopten, se garantizará que los sistemas de protección social sigan cumpliendo su labor, que no es solo proteger a personas individuales, también garantizar la cohesión social y, en definitiva, servir de amortiguador de los conflictos sociales.